Las guardianas del fuego sagrado de Roma, las Vestales. Para los romanos, los ritos religiosos no solo eran una cuestión de fe, sino una vía para garantizar la seguridad del Estado a través del favor de los dioses. Existían varios colegios sacerdotales, cada uno con funciones específicas, y la mayoría estaban limitados a los hombres. Entre los pocos cargos religiosos que podían ocupar las mujeres, destacaba por su importancia y exclusividad el de las Vestales, las sacerdotisas encargadas de custodiar el fuego sagrado de Vesta. Como diosa del hogar, Vesta tenía un fuerte papel simbólico, ya que era la protectora de la comunidad. Su fuego simbolizaba el hogar de todos los romanos, es decir, la ciudad y el estado, y se creía que si este se apagaba era el preludio de una gran desgracia. ¿Qué requisitos se tenían que cumplir para ser una vestal? ¿Cuál era el castigo que podía recibir una vestal si no cumplía sus votos? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de las guardianas del fuego sagrado de Roma. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Vírgenes Vestales, las encargadas del fuego eterno. Las vírgenes vestales eran un conjunto de sacerdotisas cuya función principal constaba en mantener vivo el fuego sagrado de la diosa Vesta. Sus orígenes datan de los inicios históricos romanos, cuando Roma no era ni una república ni un imperio, sino una monarquía, dominada por los reyes etruscos. De acuerdo con la tradición, fue Numa Pompilio en los siglos VIII y VII a.C., el segundo rey de Roma, quien instauró las Vestales como uno de los colegios sacerdotales más relevantes. La madre de Rómulo y Remo, según dice el mito fundacional de Roma, fue una virgen vestal. Incluso la roca Tarpeia, símbolo característico de la cultura romana, fue nombrada en conmemoración a una de estas mujeres. También se les atribuyen características mitológicas, como por ejemplo la salvación de la figura de la Magna Mater. No obstante, una de sus características más importantes es la confianza que el pueblo romano les tenía a las Vestales, confiando bajo su cuidado a lo largo de los siglos una cantidad incontable de documentos de importancia, tanto estatales como personales, así como reliquias. La pura e inmaculada diosa Vesta, también conocida como Hestia en la antigua Grecia, era una de las tres diosas vírgenes del Olimpo. Vesta presidía sobre el fuego y la chimenea familiar. Debemos entenderlo como el fuego del hogar y no como el fuego como elemento en sí mismo. Gradualmente, con el pasar de los siglos, se fue convirtiendo en la diosa protectora de Roma, cuya llama representaba el bienestar de la res publica, es decir, del Estado. En los pueblos antiguos, no solo los latinos, sino también de muchas otras culturas, se solía mantener un fuego comunitario, focus publicus, con el fin de proveer una llama eterna siempre disponible en caso de que el fuego del hogar familiar se apague accidentalmente. A medida que la sociedad fue evolucionando, al menos en Grecia y en Roma, este fuego pasó a ser sinónimo de familia y unidad, por lo que ganó una gran importancia simbólica. Acceso, vestimenta y características del servicio vestal. Las vestales debían ser vírgenes, de padre y madre patricios, y de gran hermosura. Estas eran seleccionadas por el pontífice Máximo, a la edad de entre 6 a 10 años. Su mayor responsabilidad era mantener encendido el fuego sagrado del templo de Vesta, situado en el foro romano, por lo que tenían restringidos sus movimientos. Estaban liberadas de las obligaciones sociales habituales de casarse y tener hijos, y tenían voto de castidad para dedicarse expresamente al estudio y correcta observancia de los rituales estatales que no podían efectuar los colegios sacerdotales masculinos, como la preparación de la mola salsa que se utilizaba en sacrificios estatales. Iban tocadas con un velo en la cabeza y portaban una lámpara encendida entre las manos. Su vestimenta principal constaba de una ínfula, un sufibulum y una palla. La ínfula era una especie de venda, que era usada por sacerdotes y otras figuras religiosas en Roma. La de las vestales era de lana blanca. El sufíbulo era un velo blanco de lana, que era utilizado durante rituales y sacrificios. Generalmente debajo tenía cintas de lana de color rojo y blanco, que simbolizaban la primera el compromiso de las vestales para mantener el fuego de Vesta y la segunda su voto de pureza. La palla era un simple chal, largo, típico de la vestimenta de las mujeres romanas, que se recogía con un alfiler sobre su hombro izquierdo. Cuando una candidata vestal era seleccionada, era separada de su familia y conducida al templo donde le eran cortados los cabellos. Estos después eran ofrecidos a la diosa Vesta, colgándolos de un árbol viejo del bosque sagrado que se encontraba junto al santuario de Vesta. El servicio como vestal duraba 30 años, 10 de los cuales estaban dedicados al aprendizaje, 10 al servicio propiamente dicho y 10 a la instrucción de nuevas vestales.
Transcurridos estos años, podían casarse si querían, aunque casi siempre lo que ocurría es que las vestales retiradas decidían permanecer célibes en el templo. La ocupación fundamental de la vestal era guardar el fuego sagrado. Si éste llegaba a extinguirse, entonces se reunía el Senado, se buscaban las causas, se remediaban, se purificaba el templo y se volvía a encender el fuego. El fuego era encendido usando la luz solar como fuente de ignición concentrada por un espejo cóncavo. La vestal que hubiera estado de guardia cuando el fuego se apagaba era azotada como castigo. La vestal superiora, Virgo Vestalis Máxima o Vestalium Máxima, la más grande de las vestales, supervisaba las tareas de las vestales y estaba presente en el colegio de pontífices. El perder la virginidad era considerada una falta peor incluso que el permitir que se apagase el fuego sagrado. Inicialmente el castigo era la lapidación, pero luego esta pena fue sustituida por el enterramiento en vida, y a su amante se le conducía al suplicio muriendo ejecutado. Sin embargo, solo se conocen 10 casos documentados en los que esta falta fue detectada y castigada. Privilegios y tareas exclusivas. Las vestales poseían varios privilegios y honores asociados a su cargo. Algunos de los privilegios más relevantes que estas sacerdotisas tenían eran las siguientes. Potestad de gestión. Las vestales tenían plena potestad para gestionar personalmente sus propios asuntos, como disponer de sus bienes y de su herencia sin necesidad de tutor, pudiendo estar aún viviendo sus padres. Cargo reconocido. La persona de la vestal era sacrosanta, y cualquiera que la hiriese era reo de pena de muerte. En su presencia nadie podía pronunciar palabras deshonestas o malsonantes. Tenían preferencia de paso en cualquier lugar y situación, incluso ante cónsules y pretores. En el año 42 a.C., los triunviros dispusieron que las vestales no saliesen sin ir acompañadas de un lictor. Pese a que el empleo de estos era exclusivo de las autoridades, se les otorgó una escolta honorífica como muestra de respeto y protección. Exoneración de culpa. Las vestales tenían el privilegio de absolver a un condenado a muerte que encontraran cuando éste era conducido al cadalso, siempre y cuando se demostrase que el encuentro había sido casual e involuntario. Privilegios varios. Las vestales recibían una paga del erario público y podían tener esclavas bajo su tutela. Por otro lado, los arbitrajes que ellas realizaban tenían un carácter indiscutible e inapelable. Por último, tenían espacios reservados en los actos públicos a los que asistían y solían ser invitadas a los banquetes más suntuosos de la ciudad. En cuanto a las tareas exclusivas llevadas a cabo por las vestales, las de mayor relevancia son las que cito a continuación. Templo de Vesta. Las vestales tenían como tarea principal atender el fuego sagrado de Vesta, siendo las encargadas de alimentar constantemente ese fuego, vigilando día y noche para que su llama nunca se extinguiese. Por otro lado, debían velar por los objetos sagrados que se guardaban en el templo, los cuales estaban custodiados en el Penus Vestae. Por último, tenían como responsabilidad purificar el templo de Vesta. Diariamente, tras limpiarlo, lo purificaban rociándolo con agua sagrada que traían de la Fons Camenorum. Para evitar que se contaminase el agua, la transportaban en una futile, una vasija especial de boca ancha cuya base puntiaguda impedía apoyarla en el suelo. Elaborar la mola salsa. Entre los días 7 y 14 de mayo, las vestales solían recoger las primeras espigas de farro, cereal, trigo o espelta, y tras desgranarlas molían el grano. La harina obtenida se mezclaba con sal y agua sagrada traída de la Fons Camenorum. Una vez amasada la harina, esta se horneaba en vasijas porosas hasta conseguir la mola salsa, la cual era una torta salada, no comestible, considerada sagrada y de uso estrictamente ritual. Se utilizaba para sacrificios con el objetivo de purificar a la víctima antes de ser enviada a los dioses. Plegarias o precaciones. Una de las tareas de las vírgenes vestales era realizar plegarias o precaciones. Estas eran oraciones expiatorias que resultaban necesarias ante acontecimientos inexplicables y negativos, y los cuales eran considerados prodigios nefastos, señales de descontento de los dioses. Estos prodigios amenazaban la estabilidad del imperio, ya fuesen internos, plagas o enfermedades que afectaban especialmente a las embarazadas y al ganado, o externos, guerras, terremotos, inundaciones, etc. Estos prodigios requerían un urgente tratamiento por parte de las vestales, para recuperar el favor de los dioses. Celia Concordia y el fin de las vestales. Durante más de un milenio, las vírgenes vestales cuidaron fielmente de la llama de Vesta, pero el tiempo y los cambios políticos y culturales del Imperio Romano hicieron que su culto quedase prohibido en la era cristiana, ya que era una tradición pagana muy fuerte y afianzada a los corazones romanos. El cristianismo, tras su adopción por el emperador Constantino como la religión oficial del imperio, acabó no solo por desplazar al resto de cultos, sino que precipitó su prohibición, incluido el culto vestal.
El emperador hispano Teodosio, en el año 391, ordenó de forma definitiva el cierre de todos los templos paganos, entre ellos el santuario de Vesta. Las vírgenes vestales, despojadas de su poder, se desbandaron en pequeños núcleos, consiguiendo mantener el culto unos pocos años más. Sin embargo, es en el año 394 cuando Celia Concordia, la última vestal máxima, dimite y abandona su puesto, convirtiéndose al cristianismo en los últimos años de su vida. Coméntame abajo, ¿crees que las vestales fueron una figura prominente en Roma? ¿Qué opinión te merece su labor y su dedicación por entero a la causa encomendada? Nos encantará saber tu opinión sobre estas sacerdotisas que tuvieron un papel crucial en la religión romana. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!